ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1 al 7. Leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice así: una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y había venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: tu sierva ninguna cosa tiene en casa, solo una vasija de aceite. Él le dijo: ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Ocupe su lugar, por favor. Uno de los problemas más recurrentes en el entorno de la familia es el mal manejo del dinero, una administración deficiente. El endeudamiento ha llevado a muchas personas por caminos equivocados. Algunos incluso han atentado contra su propia vida, han decidido cometer suicidio. El endeudamiento no es un tema menor y no solo tiene que ver con un problema, ¿verdad?, social, sino que en las familias, incluso cristianas, se da, ¿verdad?, a menudo que los problemas financieros son tan fuertes que muchos de los matrimonios se ven envueltos en crisis, en problemas. Muchos matrimonios deciden dar el paso del divorcio. Y es que los 3 principales problemas que se generan en el matrimonio tienen que ver con infidelidades, tienen que ver también con situaciones de dinero, problemas financieros, y tiene que ver también con problemas de sexualidad. Sin embargo, Dios no nos ha llamado a nosotros para ser esclavos de la deuda, porque el endeudamiento nos esclaviza, nos pone grilletes, cadenas, que no nos dejan caminar de una forma adecuada. Y uno de los principales problemas en la administración del dinero se da derivado de que muchas veces no hemos identificado qué es una necesidad y qué es un deseo. Los deseos nos van a llevar, ¿verdad?, de una manera desbordada a querer hacer lo que nuestro corazón está determinado a realizar. Nuestros deseos son insaciables, son feroces. Nuestros deseos no tienen un límite. Y nuestra responsabilidad es identificar qué es un deseo y qué realmente es una necesidad, y comenzar a ponerle un freno. La mayordomía es un tema que se habla en la Biblia y tiene que ver con la administración. Y la mayordomía es un tema muy amplio porque podemos administrar en diferentes áreas, pero cuando hablamos específicamente de la mayordomía financiera, estamos hablando de una administración sabia acerca del dinero. Así que hemos dicho que una deficiente administración va a generar recurrentes problemas en los matrimonios, en la familia. Y hay 2 importantes principios en la Biblia que debemos reconocerlos para que podamos tener una administración sabia, administrar de manera adecuada el dinero que viene a nuestras manos.
El primer principio lo encontramos en el Salmo 24:1, en donde el escritor afirma que todo le pertenece a Dios. Y nosotros debemos tener muy en mente esta afirmación: nada es mío, todo es de Dios. Esto es que yo no soy dueño, sino que más bien soy un administrador. Porque cuando tú sabes que eres un administrador, entonces también eres consciente de que vas a tener tarde que temprano que rendir cuentas a otros. Y ese dinero que no te pertenece, tú lo vas a apartar. Esos recursos que están bajo tu resguardo, bajo tu protección, algún día, tarde que temprano, tú vas a tener que responder por cada uno de los recursos que has recibido. Y en este caso estamos hablando del dinero. Y tú vas a tener que dar cuentas. ¿A quién? A Dios. El texto dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que toda la tierra le pertenece a Dios. Él es el dueño de todo. Si alguien este día viene pensando que es dueño de un auto, de una casa, que tiene dinero, le quiero decir que el principio bíblico es que todo es de Dios. Y si nosotros tenemos algo, ha sido porque Dios nos los ha confiado y lo ha puesto a nuestro cuidado, y así que lo estamos administrando. Y el segundo principio se deriva de la primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 2, en donde dice que Dios espera de sus administradores que sean fieles. Y la fidelidad tiene que ver con lealtad, honestidad y compromiso. Y eso es lo que Dios está, ¿verdad?, esperando acerca de sus administradores, que se comprometan en el manejo de los recursos, que no sean deshonestos ni desleales en cuanto a cómo van a manejar el dinero. En el segundo libro de Reyes encontramos la historia de una mujer que es viuda, una mujer que estaba relacionada con un profeta, un estudiante aspirante al ministerio, con un hombre que, según se le describe, era temeroso de Dios, un hombre que estaba siendo instruido en la vocación de la palabra. Había una escuela de profetas en los días del profeta Eliseo, y a estos hombres se les consideraba como la misma voz de Dios. Eliseo era consultado por muchas personas porque querían, ¿verdad?, conocer lo que Dios estaba esperando de ellos. Ellos querían saber qué les deparaba el futuro, el mañana, qué es lo que Dios quería que ellos hicieran. Así que en el corazón de estos hombres, ¿verdad?, que había interrogantes, había deseos de ir por el camino adecuado. Estaba, ¿verdad?, el profeta Eliseo y todos estos aspirantes como hombres reconocidos como la autoridad, ¿verdad?, de Dios en ellos, y como hombres que a través de la palabra, del mensaje que comunicaban, era el mismo consejo de Dios hacia ellos. Sin embargo, lo que podemos notar también en la historia es que este profeta o aspirante murió. Y esto complicó la situación en su familia. Porque a través de la muerte, ¿verdad?, o derivado de la muerte de este hombre, la Biblia dice que él tenía una deuda. Cuando él muere, él dejó a su familia en una condición de desamparo. Esto es que la situación financiera en la cual dejó a su familia al morir no fue adecuada. Y esto venía a agravar la situación porque la mujer quedó en viudez. Esta mujer, además de eso, se quedó con la problemática de pagar, ¿verdad?, las deudas que tenían en el hogar. Y sumado a esto, los acreedores, aquellos que habían hecho el préstamo a la mujer y al marido en vida, ahora venían para poder tomar a sus hijos. Porque en los tiempos del profeta Eliseo, cuando alguien no tenía, ¿verdad?, la manera en cómo pagar, en nuestros días existen los embargos. Cuando alguien, ¿verdad?, solicita un crédito, un préstamo, cuando se endeuda en alguna empresa financiera, siempre tiene que haber algún tipo de aval, porque la palabra no es suficiente. Si usted no tiene un bien, una posesión, un terreno, un automóvil o algo en cómo usted pueda pagar o responder el día de mañana, alguien tiene que salir, ¿verdad?, como un fiador
de usted, porque la palabra no es suficiente. Y entonces esta mujer no tenía cómo pagar, pero el acreedor quería tomar a sus hijos. Y era una manera, ¿verdad?, legalmente constituida en los tiempos de Eliseo. Los acreedores iban a tomar a estos dos hijos, a estos muchachos de la mujer viuda, para que a través de eso la deuda pudiera ser saldada. Y esta mujer entró en una situación de pánico, de crisis, porque no solamente estaba el problema de la deuda, sino que ahora sus hijos iban a ser arrebatados del entorno familiar. Esto era una situación verdaderamente grave, porque la mujer se iba a quedar en un total desamparo. No solamente la situación de la viudez, y ya por ese hecho solamente esta mujer iba a quedar, ¿verdad?, en el abandono, pero ahora le iban a quitar la oportunidad de que sus hijos pudieran ayudarle en medio de esa condición. ¿Quién iba a responder por esa mujer? La condición de esta mujer seguramente iba a ser terrible, y ella pudo imaginar o pudo pensar cómo iba a ser su futuro. Ella pudo visualizar cómo es que ahora ella iba a tener que enfrentar la vida. No iba a haber alguien que le respaldara, porque cuando moría el varón de la casa, el hijo mayor tenía que salir, ¿verdad?, al frente, y era el responsable de poder ayudar a su madre, que había quedado en una condición de viudez. Pero ahora, al no estar ninguno de sus hijos, pues ella quedaba en el abandono total. Así que lo que podemos nosotros aprender aquí es que aún los siervos de Dios, aún los cristianos más devotos, aún aquellos que tienen, ¿verdad?, un deseo de servirle a Dios y altas expectativas por el ministerio, pueden verse envueltos en un problema de endeudamiento. Aún, ¿verdad?, los hombres y las mujeres de mucha fe, que les sirven a Dios, que le echan muchas ganas, ¿verdad?, en lo que hacen en la obra del Señor, pueden ser esclavos, ¿verdad?, de las deudas. Pueden meterse en muchos problemas por un mal manejo del dinero. Pueden, ¿verdad?, comenzar ellos a tomar una mala decisión, y esto los puede ir sepultando poco a poco. Proverbios capítulo 22, verso 7 dice que podemos volvernos esclavos de los acreedores, y que el que pide prestado, el que, ¿verdad?, se endeuda de alguna manera, se vuelve un esclavo del acreedor. Quiero decir hasta aquí que hay dos tipos de endeudamientos. Los endeudamientos que se dan por deseos que no podemos controlar y que son reprobados por Dios. Y hay endeudamientos que indudablemente se vuelven necesarios en nuestra vida. Endeudamientos en los que, aunque no quisiéramos ser parte de ellos, pues nos vemos, ¿verdad?, inmersos. Hay quienes se endeudan por mejorar una vivienda o comprar una casa. Hay quienes se endeudan, ¿verdad?, porque es el techo o el patrimonio que están teniendo, y no hay otra manera en cómo pudieran ellos adquirir un hogar, una casa. Pero hay otro tipo de endeudamientos en los que la voluntad de Dios no está presente. Endeudamientos en los que somos dominados, ¿verdad?, por los deseos internos, y que esos endeudamientos lo que están generando en nuestra vida es una crisis, problemas de carácter espiritual. El buen manejo del dinero habla mucho del carácter que tenemos. Cuando aprendemos a manejar el dinero de manera correcta, lo que estamos mostrando es un grado también de espiritualidad. Cuando somos fieles y comprometidos al manejar las finanzas que Dios coloca en nuestras manos, lo que estamos haciendo es honrarlo, o lo contrario a ello pudiera ser la deshonra. Y cuando somos fieles administradores, cuando estamos haciendo un buen uso del recurso, del dinero, entonces a través de ese buen manejo, lo que podemos hacer es honrar y glorificar el nombre de Dios. Y eso es lo que buscamos, ¿cierto? Lo que buscamos en nuestra vida es glorificar a Dios, es honrarlo, es bendecirlo, es glorificarlo. Y a través del buen manejo del dinero,
nosotros podemos alcanzar ese objetivo que late en nuestro corazón. Así que lo que vemos acá es un panorama muy difícil, es un problema, una problemática, una situación que a la mujer, ¿verdad?, se le hace imposible poder solucionar con su propia capacidad. Y esta mujer hizo lo correcto en medio de esta situación difícil que enfrentaba a su familia. Fue al profeta Eliseo y clamó a él y le pidió ayuda. Y ella puso algunos argumentos en la mesa diciendo cómo es que era su marido. Lo que podemos encontrar aquí es que a pesar de que tomemos decisiones equivocadas en cuanto al mal manejo, ¿verdad?, del dinero, o a una mala o deficiente administración, Dios está siempre ahí para atender nuestro clamor. Dios no nos va a abandonar. Lo que vemos aquí es el interés de Eliseo por una mujer en una situación difícil. Y es el mismo interés que Dios tiene por las situaciones difíciles que enfrentamos en el mal manejo, ¿verdad?, o en las consecuencias que ahora tenemos nosotros que enfrentar por manejar inadecuadamente el dinero. Lo que vemos también es el amor que el profeta tiene hacia esta mujer, la compasión del profeta Eliseo al saber también que los años venideros de esta mujer en viudez y sin alguien que pueda responder por ella no serán los mejores. Lo que vemos ahí es el amor de un hombre de Dios hacia esta mujer que está necesitando, ¿verdad?, del auxilio. Y es el mismo amor que Dios muestra por aquellos que se encuentran en una situación difícil, ¿verdad?, por un mal manejo del dinero. Y todos nos hemos equivocado alguna vez, ¿verdad?, al manejar dinero. Todos hemos tomado decisiones no adecuadas. Todos nos hemos envuelto, ¿verdad?, quizá en situaciones en donde el día de mañana nos arrepentimos y negamos y decimos, ¿por qué? ¿Cómo es que llegué a este punto de mi vida? ¿Por qué tomé esta mala decisión? Y es tal la pesadez en nuestro espíritu que incluso esa situación no nos permite, ¿verdad?, ser libres y adorar al Señor como Él lo merece. Y por mucho que nos esforzamos y queremos adorar el nombre de Dios, nos sentimos esclavos. Sentimos que vamos caminando, pero que algo no nos está dejando avanzar como quisiéramos hacerlo. Nos endeudamos y lo que tenemos que pensar esta tarde es cuál ha sido el motivo que nos ha llevado, ¿verdad?, a un endeudamiento. Esos deseos desenfrenados que hay en nuestro corazón, o actuar de una manera alocada, o ha sido realmente una necesidad lo que nos ha llevado hasta esta situación o hasta ese punto de nuestra vida. Esta mujer clamó a Eliseo y le dijo acerca de lo que el hombre, ¿verdad?, su marido, lo que este hombre era y representaba, lo que este hombre mostró en su vida. Era un hombre temeroso de Dios, un hombre de fe. Y ese fue el argumento que esta mujer pudo mostrar. Quiero decirte esta tarde que tú puedes ser un hombre temeroso de Dios, un hombre de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Puedes ser un hombre de oración o una mujer con estas características. Pero puede también que tú, a pesar de todas estas virtudes y cualidades, tengas un problema en cuanto a las finanzas. Puede ser que te encuentres en una situación, ¿verdad?, de endeudamiento y que eso no te permite, ¿verdad?, vivir esta libertad que el Señor nos ha regalado. Esta mujer, además de eso, además de presentarle, ¿verdad?, a Eliseo la petición y de decirle también cuál era el problema en el que se encontraba, esta mujer supo acudir, ¿verdad?, con la persona correcta. Sabía que Eliseo era la persona, ¿verdad?, que Dios usaba, que era la persona que le podía ayudar en esa situación en la cual ella se encontraba. A veces la desesperación es tal en nuestra vida que no sabemos con qué personas acudir, que no sabemos, ¿verdad?, quién nos puede auxiliar, o nos sentimos tan avergonzados o con una terrible pesadez en nuestra vida que preferimos guardar silencio. Hay momentos en los que tenemos que compartir lo que nos está quemando por dentro. Hay situaciones, hermanos, que nos rebasan de una manera en la que necesitamos que alguien más nos ayude.
nos alumbre con un consejo, nos dé aliento con una palabra de oración, nos levante, ¿verdad?, la fuerza a través de una palabra de Dios. Necesitamos el consejo, la compañía de alguien para que en esos momentos de desesperación podamos salir adelante. Porque no podemos pensar que vamos a conquistar el mundo con nuestra propia fuerza o de una manera individual. Es una determinante, hermanos, que nos necesitamos unos a otros. Es necesario que podamos caminar en compañía, en compañerismo. Es necesario que podamos, ¿verdad?, asociarnos con otros. Y cuando hablo de otros, tienen que ser hombres, mujeres, ¿verdad?, que puedan tener cualidades y virtudes, que puedan ayudarnos o beneficiarnos, ¿verdad? Y que esas virtudes lleven también nuestro corazón a glorificar el nombre de Dios. No podemos caminar entonces de una manera individual y pensar que vamos, ¿verdad?, a resolver estos problemas solos. Y como le decía, a veces la vergüenza o a veces el orgullo nos lleva, ¿verdad?, a poner límites y a pensar que nosotros con nuestro propio trabajo y nuestras propias fuerzas vamos a salir adelante, que vamos a vencer, que nadie más, ¿verdad?, se puede involucrar en esto, porque yo fui el que generé o el que provoqué este problema. Esta mujer entonces hizo lo correcto, se acercó a la persona correcta, estaba llena de problemas, pero también lo que notamos aquí es que está demostrando fe. Es una mujer que está demostrando convicción. Está a través de esta petición al profeta Eliseo reflejando, ¿verdad?, una certidumbre en su corazón. Y cuando hay fe, hermanos, en medio de situaciones difíciles, hay también grandes posibilidades de que las cosas puedan ser mejores, de que los problemas puedan cesar, de que la situación que nos está, ¿verdad?, encadenando se pueda romper en el nombre de Jesús. Hay esperanza, ¿verdad?, para aquellos que confían, que tienen fe en el Señor. Y Eliseo en el versículo 2 le dice: ¿qué te haré yo? Es decir, que el profeta le pregunta a ella, ¿verdad?, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo le puede ayudar en su problema? ¿Cuál sería, verdad, la manera en que Eliseo se pudiera involucrar para que esta mujer pudiera salir de este endeudamiento en el cual se encontraba y para que los acreedores no se llevaran a sus hijos? Y el texto señala que Eliseo le preguntó a la mujer: declárame qué es lo que tienes en tu casa. Le dijo qué es lo que había en la casa. Y los elementos de la narración del pasaje nos muestran que la situación, ¿verdad?, económica de la familia no era nada alentadora. La mujer tenía solamente una vasija de aceite. Era poco el aceite, era poco lo que tenían en el hogar. Es decir, que estaban no solamente comiendo al día, sino que el problema de las finanzas que ellos estaban enfrentando los había llevado a un punto tal en donde no había ni siquiera, ¿verdad?, para comer de una manera decente a lo largo, ¿verdad?, de cada uno de los días. O sea, era una situación verdaderamente alarmante. Y Eliseo, al hacerle esta pregunta, nos lleva a nosotros a pensar, a considerar lo que el mismo Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo: tengo una vara. La mujer tenía solo una vasija. Moisés solo tenía una vara. El mismo Jesús le preguntó a los discípulos cuando había una multitud de 5,000: denle ustedes de comer. Y ellos dijeron asombrados: pero son muchos, ¿cómo vamos a darle de comer? Y hicieron cuentas. Comenzaron a contar el dinero que tenían en sus bolsillos, en la bolsa, en la administración. Y se dieron cuenta que el dinero que había en ellos, en su posesión, era insuficiente para poder alimentar a 5,000, sin contar, ¿verdad?, a los niños y a las mujeres. Y entonces preguntaron y había solo unos peces y unos panes. Y el Señor lo bendijo, Jesús, y le dio de comer a una gran multitud. Con la vara que había en la mano de Moisés, fue en el nombre, ¿verdad?, de Dios y en la obediencia y en la fe que Moisés mostró, que el mar se abrió en dos. Una vara, unos cuantos peces y unos cuantos panes, una vasija. Lo único que ellos tenían en ese momento, y posiblemente estaban pensando ya en
dejar, ¿verdad?, su vida y morir. Posiblemente estaba resignada esta mujer, los hijos. Y lo que iba a venir después de esta situación era una tristeza profunda. Los acreedores se iban a llevar a sus hijos y lo último que esperaban era la muerte. Morir en una situación de desgracia, en una situación nada favorable para ella ni para su familia. Pero yo quisiera preguntar este día, ¿será así la manera en cómo Dios paga a los que le sirven? ¿Será a poco, hermanos, la forma en cómo este hombre, temeroso de Dios y lleno de fe, tenía su familia que acabar de esa manera? ¿Será la forma en cómo David mira y dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan? A eso se estará refiriendo David, a que esta mujer en desgracia termine mal sus días y sus hijos, su familia termine también de una manera mal. Eran días grises y negros para esta familia. Pero quiero decirle que Dios no nos desampara, no nos dejará ni al huérfano ni a la viuda. Lo que dijo David y lo que David está hablando es una verdad, no solo para los días de David, sino también para nuestros propios días. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Lo que Eliseo estaba viendo era una manera de producir, de trabajar. La Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo número 18 lo siguiente. Señala el pasaje que Dios nos da la capacidad, Dios nos da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18 dice textualmente esto. Dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en ese día. Esto es, que Dios te da el poder para que podamos, ¿verdad?, hacer riquezas o para producir. Esto es, que Dios nos va a capacitar, hermanos. Dios nos va a dar todo lo necesario. Dios ha puesto en usted todo lo necesario para que pueda producir a través del trabajo o a través del emprendimiento. Lo que Eliseo está haciendo acá es desarrollar un proyecto de emprendimiento en la familia. Lo que Eliseo está haciendo aquí es decirle a la mujer, ¿verdad?, que es necesario trabajar, que es necesario hacer algo para que Dios cambie esa situación en la cual ella se encuentra. A veces, queridos hermanos, pensamos que Dios habrá, ¿verdad?, de venir desde los cielos a resolver este tipo de problemáticas en las cuales nos encontramos por una situación, ¿verdad?, financiera. Sentimos, ¿verdad?, que el agua nos está ahogando, nos sentimos rebasados, sentimos que la deuda nos está esclavizando, sentimos que por más que buscamos un camino y otro, no podemos salir adelante. Pero lo que vemos acá es que Eliseo le está dando, ¿verdad?, una estrategia del cielo. Eliseo le está marcando el camino. No es Eliseo, es Dios mismo hablándole a la viuda. Es Dios trazándole una ruta, diciéndole lo que ella tiene que hacer. Y lo que encontramos en esta mujer es obediencia. Tuvo fe al pedirle a Eliseo que le ayudara. Pero esta mujer atendió a lo que Eliseo le comenzó a decir. Fue con los vecinos, pidió otras vasijas. Esa vasija única con poco aceite se multiplicó después de la oración de Eliseo, después de la obra que Eliseo hizo en su vida. Dios pone una parte, el hombre tiene que poner otra. La mujer fue obediente. Eliseo obró en el nombre de Dios y Dios obra en nuestra vida. Pero para salir de los problemas financieros, el hombre, usted, tiene que poner su parte también. Dios quiere, ¿verdad?, romper la esclavitud financiera. Quiere traer libertad en las finanzas. Pero ahora nos toca también atender a la voz de Dios y poner nuestra parte. Dios nos da el poder, nos da la capacidad, nos da las estrategias divinas. Dios nos da lo necesario para que podamos salir, ¿verdad?, de las deudas financieras en las cuales nos podamos encontrar. Y note usted el pasaje. El pasaje dice que Dios nos da el poder para hacer riquezas. Y posiblemente cuando usted escucha la palabra riqueza, piensa en los millonarios.
piensa en aviones, piensa en mansiones, piensa en lujos. Pero cuando en la Biblia leemos la palabra riquezas, lo que nosotros aprendemos es que Dios nos va a dar lo necesario, pero también nos va a dar la capacidad para disfrutar lo que, ¿verdad? Lo que podemos nosotros producir a través del poder que viene de Dios. Entonces, cuando hablamos de riquezas, es una manera equivocada en pensar en los jets, es una manera equivocada en pensar en grandes mansiones, es una forma inadecuada en pensar que las riquezas, ¿verdad?, es para gastar, ¿verdad?, de una manera inadecuada. He leído, ¿verdad?, al elaborar este mensaje acerca de personas multimillonarias que los baños, las tazas de sus baños son de oro. Juzgue usted. ¿Para qué quiere usted una taza de esa naturaleza? Es algo excéntrico, ¿verdad? Situaciones excéntricas, hermanos. ¿Para qué va a querer algo así? O sea, situaciones que van, ¿verdad?, más allá del razonamiento humano. Son lujos. Y posiblemente cuando hablamos de riquezas, a nuestra mente, ¿verdad?, se viene una figura de esta naturaleza. Pero cuando Dios habla de riquezas, Dios está hablando de darnos lo necesario, de darnos lo que estamos requiriendo. Aquí viene una situación en donde deberíamos pensar juntos si estamos conformes con lo que recibimos de la mano de Dios. Por eso el proverbista dice: no me des poco para que yo no esté hablando mal de ti, pero tampoco me des mucho para que no me olvide de quién eres tú. Dame lo necesario, dame lo que yo necesito para vivir. Y claro, dentro de eso necesario, Dios me dará también, ¿verdad?, para que en algún momento pueda satisfacer algunos deseos o me pueda dar algunos gustos. Porque Dios es bueno. Y Dios te dará el poder entonces para hacer riquezas. Pero si te das cuenta, en el pasaje dice: conforme al pacto que yo he hecho. Está hablando de un pacto, Dios. ¿Qué pacto es ese del cual Dios se está refiriendo? Hermanos, es que en las finanzas, en el manejo de finanzas, operan leyes. No leyes financieras o económicas. No son esas las leyes las que van a determinar, ¿verdad?, las finanzas que nosotros tenemos, sino son las leyes del reino de Dios, los principios de la Biblia. Y son esas las leyes de las cuales Dios está hablando. El desconocer estas leyes nos lleva, hermanos, por un camino de la esclavitud financiera. Las leyes de Dios, cuando son, ¿verdad?, conocidas y operamos en estas leyes de la palabra de Dios, entonces podemos vivir, ¿verdad?, los beneficios que Dios nos está dando. ¿Y a qué pacto hace referencia Dios? Bueno, el pacto al cual hace referencia Dios es que el dinero que nosotros recibimos lo debemos utilizar de una manera en la cual también su reino pueda avanzar. Es por ese motivo, es por esa razón que ofrendamos, que damos, que ayudamos. Y hay principios de generosidad. Y lo hacemos según Proverbios capítulo 3, versos 7 al 9. Porque a través de nuestros bienes honramos a Dios también. Y debemos entonces reconocer que es a través de esas leyes en cómo vamos a operar, hermanos. En cómo vamos a caminar. Y es a través de esas leyes, hermanos, en las que nosotros vamos a ver los beneficios y las bendiciones del Señor abundando en nuestra vida, en el área financiera. Pero a veces nos dejamos, ¿verdad?, envolver por las leyes de la economía, por las leyes, ¿verdad?, que dictan la administración financiera. Y pensamos que a través de esas leyes o de esos, ¿verdad?, o de esos juicios que emiten, ¿verdad?, los hombres preparados, es como nuestras finanzas van a operar. Hermano, es impresionante notar que aunque la iglesia del primer siglo fue una iglesia que no abundaba en riqueza, la iglesia permaneció. La iglesia fue esparcida, la iglesia fue violentada, la iglesia perdió sus bienes, muchos vendieron, ¿verdad?, sus posesiones,
y la iglesia quedó en una situación económicamente inestable. Pero a pesar de eso, la mano de Dios se hizo presente. La iglesia no solamente fue destruida, la iglesia fue multiplicada. La iglesia dio con generosidad y se mantuvo, ¿verdad?, en los principios y en las leyes de la palabra. Y la iglesia permanece hasta nuestros días. Y la iglesia se sigue multiplicando. La iglesia, ¿verdad?, en medio de los problemas económicos que se dictan en la sociedad, la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue, ¿verdad?, empujando, ¿verdad?, el proyecto de Dios. Entonces, este hombre dejó un legado de fe a su esposa y a sus hijos, pero dejó este problema de finanzas. Y Eliseo, entonces, con esa vasija y la oración que hizo y la instrucción que le dio, Eliseo estaba revelándole, ¿verdad?, a esta mujer lo que tenía que realizar y cómo tenía que hacerlo para salir de su problema financiero: fe, obediencia, humildad. Y finalmente, versículo número 7 de este pasaje que leíamos al inicio de segundo libro de Reyes. Dice el versículo 7: vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta mujer, hermanos, por su obediencia miró una recompensa del cielo. Dios le multiplicó lo que había en ella. El aceite fue multiplicado y la mujer tuvo la capacidad de pagar a sus acreedores, y no solo de pagarle a los acreedores, sino que también el dinero, ¿verdad?, que se produjo de la venta de este aceite le ayudó para que ella pudiera sobrevivir. Ese dinero que quedó en sus manos fue un dinero que ella pudo invertir, ¿verdad?, para el sostenimiento no solo de su propia vida, sino también para el sostenimiento de sus hijos, de su familia, de su casa. Es Dios quien te va a dar las estrategias. Es Dios quien te va a ayudar y te va a marcar el rumbo. Es necesario entonces mantenernos sensibles a la instrucción de Dios. Es necesario también buscarle a Dios, hermanos, para pedirle, ¿verdad?, que nos muestre el camino. ¿Qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo? Es necesario también, hermanos, aprender a confiar plenamente en la intervención del Señor. Es necesario que nuestras finanzas, hermanos, puedan ser administradas bajo los principios de la palabra, que entendamos y conozcamos las leyes, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Esto me lleva entonces a pensar que si nada es mío, tengo yo que consultar a Dios en cómo tengo que gastar el dinero. Que si nada es mío, tengo entonces también que rendirle a Dios cuentas por la manera en cómo estoy manejando el dinero. Que si nada es mío, tengo entonces, hermanos, que decirle a Dios que lo suyo se está acabando y que necesitamos que lo multiplique. Tengo entonces que acercarme a Dios y decirle: lo tuyo ha sido, Señor, una bendición en mi vida, pero estoy rebasado en algunos problemas, y Dios habrá de multiplicarnos. Dios habrá de bendecirnos y de prosperarnos. Dios habrá de darnos lo necesario, hermanos, para que podamos salir adelante. Dios nos ha de dar, ¿verdad?, lo que nosotros, ¿verdad?, requerimos en nuestro diario vivir. Porque Dios es un Dios que no miente. Porque es un Dios que no falla. Porque es un Dios que cumple su palabra. Porque es un Dios comprometido con su iglesia y con sus hijos. Porque es un Dios que no nos dejará, hermanos, en el abandono. Es un Dios que no nos va a dejar sin pan cada día. Es un Dios que nos habrá de proveer lo necesario todos los días de nuestra vida. Es un Dios que habrá de suplir, hermanos, de los lugares menos inimaginables. Es un Dios que nos va a proveer, porque como lo dijo Abraham, Dios proveerá. Y como lo han dicho muchos, Dios es un Dios de provisión. Como lo podemos testificar hasta el día de hoy, Dios es el Dios de toda provisión para nuestra vida. Dios nos habrá de dar, y nos habrá de dar lo suficiente, hermanos, para que podamos honrar y glorificar su nombre. Pero aquí me detengo antes de cerrar el mensaje. ¿Cómo está el manejo? ¿Cómo está el manejo, hermanos, de nuestras propias finanzas? ¿Cómo está?
¿Qué está dictando nuestro corazón? Y un deficiente o mal manejo del dinero tiene que ver con un problema del carácter en nuestra vida. Es ahí. A veces nos afanamos porque pensamos que Dios no nos está dando riquezas. Y a veces viene un cortocircuito en nuestra mente porque decimos, es que yo quiero riquezas. Y el texto dice que Él te da poder para hacer riquezas. Y entonces quiero ir ahí. ¿Cuántas veces Dios te ha dejado sin comer esta semana, este año? ¿Cuántas veces te has ido a la escuela o te has ido al trabajo y no tienes que ponerte? ¿Cuántas veces sales, hermanos, a alguna actividad social, a una fiesta o algo, y quieres llevar una bolsa y dices, es que no tengo? Pero en realidad no tenemos. Esa sería la pregunta, en realidad no tenemos. Y la respuesta sería, sí tengo, pero no tengo la que me combina, o no tengo la que yo quiero, no tengo la que yo deseo. Porque vivimos en un mundo que se ha construido bajo una etiqueta en la que, de acuerdo a lo que tú vistes, portas, usas, en donde vivas, eso determina quién eres, según la sociedad, los estándares. Lo que comes, a los lugares que visitas, a donde viajes, eso determina quién eres tú. Pero en Dios somos lo que somos por lo que Él ha hecho en nuestra vida, porque somos sus hijos. Una persona vale no por lo que trae, sino por lo que es, por lo que hay dentro de su vida, por lo que hay en su corazón. ¿Y sabes por qué es lo que ha elevado el valor, la plusvalía de tu vida? Que en tu corazón está Dios. Eso le ha dado un gran valor a tu vida. Que en ti está el Señor habitando. Los valores que hay en ti, los principios de Dios. Hay muchos doctores en filosofía, en medicina, doctores en ciencia, muchos con doctorados, estudios en administración, doctores en administración, en derecho, pero que no dan un buenos días. Y personas que sin ningún grado de estudio, primaria trunca, y te saludan, que dan las gracias. En cierta ocasión, Henry Ford citó a dos grandes estudiantes de dos importantes universidades y los invitó a comer, y de esos dos les iba a dar el trabajo a uno de ellos. Y entonces llegaron a un restaurante y comenzaron a pedir, y comenzaron a platicar con Henry Ford. Comenzaron a hablar, charlaron, y después de que terminó la charla, Henry Ford decidió darle el empleo a uno solo. Estudiaron en la misma universidad, eran las dos mentes más brillantes de esa universidad, mejores calificaciones, los mejores recomendados, los mejores posicionados. Y entonces Henry Ford le da el trabajo a uno, y el otro, ¿verdad?, entre enojado, entre asaltado por las dudas, entre confundido, le pregunta a Ford, toma valor y le dice, oiga, ¿por qué a mí no me dio el trabajo? Y le dijo Henry Ford, por dos cosas. Primero, no te di el trabajo porque cuando recibimos los alimentos en la mesa, antes de probarlo, tú le echaste sal a los alimentos. Tú ni siquiera habías probado esos alimentos y ya le habías echado sal. Y segundo, le dijo Henry Ford, no te di el trabajo porque solo a mí me decía Señor, por favor y gracias. Pero cuando te dirigías al mesero que nos estaba atendiendo, cuando hablaste con la señora que hacía la limpieza, cuando trataste a los demás, no los trataste con respeto, ni por favor ni gracias. Y dice, y por eso no te di el trabajo. Porque a mí me gusta, le dijo Henry Ford, que antes de que tú puedas hacer algo, primero lo pruebes. Y segundo, que tú puedas respetar, mostrar respeto, así como conmigo, con todos los demás.
Hermanos, el que ha probado el poder de Dios puede dar testimonio de que Dios nos da y nos da lo suficiente. Nos da lo necesario y Dios le va a dar a cada quien, incluso más allá de lo necesario. Dios no nos da desamparado, nos ha dado para vestir, nos ha dado para comer, nos ha dado para que nuestros hijos vayan a la escuela, nos ha dado un techo, nos ha dado, hermanos, en qué movernos, nos ha dado, hermanos, lo suficiente, lo necesario. Muchos de ustedes ahora tienen hijos profesionistas, gloria a Dios, porque ha sido la mano y la provisión de Dios. Nos ha dado la oportunidad de conocer algunos lugares. Estos ojos han visto lugares, hemos conocido el mar, quizá algunos la nieve, hemos visto grandes lugares. Nos ha dado lo necesario y muchas veces más allá de lo necesario. Gloria a su nombre. Y Dios nos seguirá dando y nos ayudará para tener libertad financiera en el hogar. Dios nos ayudará, nos dará el poder, nos dará lo necesario para que podamos, hermanos, disfrutar de las riquezas, de los bienes materiales que vienen de su mano. Pero necesitamos aprender a operar en las leyes de la Biblia, en las leyes de la palabra de Dios, para que vivamos libres de toda deuda. Si después de todo esto que aguantó el calor y me aguantó hablando, dice, ¿qué dijo el hermano? ¿O de qué se trata todo esto? Respeto y gratitud. Nunca lo olvide. Somos la inversión de otros, hermanos. Somos la inversión de otros. Agradézcale a sus padres. Somos el legado de otros. Agradézcale a Dios lo que tiene. Dios le dará más allá de lo necesario cuando Él vea y Él quiera y Él determine, porque usted solo administra lo que Él quiere que usted administre. Y si alguien está en deuda, hay que decirle a Dios, yo sé que vas a hacer tu parte, déjame hacer la mía, pero ayúdame a entender lo que yo tengo que hacer para salir de esta deuda terrible, miserable, esta deuda que no me deja vivir. Oremos con gratitud y pidiéndole a Dios que nos ayude a salir de las deudas. ¿Le gustaría eso, hermano? Adoremos a Dios antes de